Yo solo quiero que quede una cosa grabada, que lo que yo te he dicho aquí es Margot hablando. Yo no hablo por Pérez Jiménez clan, porque yo no estoy en ese clan. O sea, yo soy un ser individual que doy mi opinión y doy mis vivencias. Quien se lo quiera creer, que se lo crea, y quien no, no pasa nada. Y este espacio llega a ustedes gracias a Pinchili, somos tus ojos en China. Flaquito de San Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. KFC, siempre original. Quo Vadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Usted es la hija mayor del general Pérez Jiménez. ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Cuántos hijos tuvo el general Marcos Pérez Jiménez? Legítimos, porque de los otros no te puedo decir. Legítimos somos 4 mujeres. Yo, que nací en el año 46, el 13 de febrero del 46. Después mi hermana que me sigue, que se llama Flor Ángel, que nació el 18 de noviembre del 47. Después María Sol, que es 6 años menor que yo, y Flor de María, que es la última, que es 10 años menor que yo. Cuando mi papá entró en el poder en el 52, yo tenía 6 años. Y yo tenía 11 años cuando salimos, o sea, yo cumplí años en febrero y salimos el 23 de enero. O sea, yo no había cumplido todavía los 12 años. ¿Qué recuerda, mi señora, sobre esos primeros días del año 1958? Como una película. O sea, cuando a nosotros nos vinieron el 1 de enero, el 31, fue como todos los 31, ¿no? Aquí habían fiestas en la casa, iba mucha gente. Normal, como había sido hasta entonces. Y el 1 de enero se acercó la chica que cuidaba de nosotros y nos dijo, niñitas, niñitas, levántense. Y yo dije, ¿pero para qué? Si nos acabamos de acostar. Y dijo, no, que se alzó Maracay. Y en la cosa de uno de niño, yo me acuerdo que le dije, pero si Maracay está muy lejos. En las primeras horas de la mañana de hoy, estalló un movimiento subversivo en la capital de Aragua, y en dicho movimiento se encuentran comprometidas algunas unidades de esta guarnición. No, que se vistan. Y entonces nos vistieron, nosotros estábamos en un segundo piso y nos llevaron a la parte de abajo de la casa donde estaba la habitación de los edecanes, que era la única habitación que no tenía ventana. Y entonces nos pusieron ahí, porque enfrente de la casa estaban los tanques y en ese momento empezaban a los aviones, los que se habían alzado, a sobrevolar la casa, porque ellos sobrevolaban Miraflores y sobrevolaban la casa nuestra del Paraíso. Y entonces al sobrevolar, pues los tanques de tierra repelían con disparos, serían, yo no me acuerdo, pero era un ruido horroroso. ¿Cuántos días ustedes vivieron esa balacera? ¿Cuántos días fueron? No, esa balacera, como dices tú, fue el 1 de enero. De resto fueron días como en campaña, ¿sabes? En la casa estábamos como en campaña, porque sucedía una cosa, venía, la casa siempre llena de gente. Sucedía una cosa, sucedía otra, venía. Yo tengo recuerdos, o sea, no exactos, no te puedo decir entró fulano, salió fulano, no, pero que era una cosa como en campaña, venía mucha gente, salía mucha gente, muchos comentarios, que si se alzó yo no sé quién, que si esto hay por aquí tal cosa, por allá tal cosa, días confusos. ¿Y sobre su padre? ¿Qué recuerdas sobre esos días? Entrar y salir de la casa, venirse, ducharse, cambiarse de uniforme, eso, entrar y salir, pero él no volvió a dormir en casa. O sea, lo que era acostarse y dormir, no.
Es decir, que casi que por 23 días usted vio a su padre entrar y salir sin ninguna conciencia de quedarse en casa permanente. Claro, y no lo entendías, porque uno que había vivido una vida tan tranquila, entre comillas, y sin ningún problema, de repente el mundo se te puso patas arriba. Dice, ¿pero qué está sucediendo? Pues tampoco con tu mentalidad de niño puedes entender nada. Solo entiendes que hay lío, hay algo malo que no sabes por qué, no sabes por qué los amigos de tu papá ahora no son amigos. ¿Sabes? Te confunde. En el resto de la República existe la más absoluta tranquilidad. No te comunicaban nada. Yo creo que no estaban ni conscientes de eso. Mi papá tenía muchísimos problemas, creo yo, en ese momento, y mi mamá también. Yo creo que en ese momento uno, niño, se da cuenta, pero ni preguntas. Yo no me acuerdo nunca haber preguntado qué pasa, qué está sucediendo, no. Tú observas y callas. El gobierno está recibiendo manifestaciones de todos los sectores de adhesión a su causa. ¿Cómo vivió Margot Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958? Pues te cuento. El día anterior, el 22, llegó mi papá como serían las 8 de la tarde, algo así, y se metió en la habitación a hablar con mi mamá. Entonces mi hermana y yo nos acercamos a ver qué oíamos, porque claro, queríamos saber qué pasaba también. Y entonces oímos a mi papá decirle a mi mamá, dale unas instrucciones. Y entonces una de las cosas que le oímos decir es que cogiera a las niñas, a nosotros, cuando él llamara y se fuera a la embajada de Paraguay. Y que de ahí él llamaría a dar órdenes. Él llamaría a la embajada de Paraguay para decir si nos quedábamos ahí o si nos teníamos que ir a la Carlota. Y entonces, quedaría, no me acuerdo si eran 10 minutos estando en la Carlota, que lo esperáramos 10 minutos dentro del coche, que si a los 10, 15 minutos, no me acuerdo el tiempo, él no llegaba, eso quería decir que lo habían matado. Entonces que cogiéramos el avión y nos fuera. Entonces él se fue, nos acostaron a nosotros, serían, no sé, las 11 de la noche, algo así, y en eso nos levantaron otra vez. Niñitas, que nos vamos. Mi mamá llorando, mi abuela llorando, salimos de la casa, nos llevaron a la embajada de Paraguay y la señora del embajador nos acostó en unas camas que tenían ellos ahí a los niños. Y una advertencia final. En este momento, lo más peligroso es sembrar rumores. No habrían pasado ni 10 minutos que estábamos en la cama, que nos levantaron otra vez, que nos vamos a la Carlota. Íbamos en yo creo que era un Cadillac, esos que tenían transportines delante. Y estaba mi mamá, mi abuela y nosotros en los transportines. El chofer y el edecán, que creo que era el que iba con nosotros, era Paoli, en el coche. Entonces, nada, llegamos al aeropuerto y en eso mi mamá viendo el reloj, lloraba y veía el reloj. Y en eso le dice mi abuela, tenemos que salir del coche, tenemos que irnos. Claro, mi mamá estaba llorando porque ella veía y dije, lo han matado, si no viene lo han matado. Y cuando íbamos a salir del coche, vimos a lo lejos, pues muchas luces, las motocicletas. Entonces esperamos dentro del coche y en eso llegó mi papá con toda su guardia, como si hubiera llegado para irse fuera en un viaje oficial. Por eso cuando dicen, Pérez Jiménez salió corriendo de Venezuela, a mí me da mucha rabia. Porque yo viví eso, a mí nadie me puede discutir lo que yo viví. Y como niña, igual que te digo que en la casa había confusión, no se sabía nada, yo vi lo que vi y viví lo que viví.
Entonces salimos del coche, se bajó mi papá del coche y se bajó la guardia, lo que llamaban los medias blancas, creo que era la policía militar. Policía militar, sus edecanes, todos se pusieron formados todos ahí, nos bajamos del coche y mi papá se empezó a despedir de ellos. Y ellos lloraban y le decían, general, que a mí me impresionó porque para un niño ver un tío de uniforme llorando, pues es como raro, ¿no? General, no se vaya, por favor. Y mi papá dijo, no, me tengo que ir. Una de las cosas que me acuerdo que dentro de la tragedia a mi hermana y a mí nos dio un ataque de risa, mi abuela era muy gorda y entonces no encontraban la escalera de esas anchas para subir el avión. Entonces pusieron una escalera muy estrecha. Entonces por abajo la empujaban unos y por arriba tiraban de mi abuela a otros. Entonces mi hermana y yo pues nos dio un ataque de risa de ver que estaban izando a mi abuela adentro del avión. Y entonces entró mi abuela y entramos todos los demás. Creo que en el avión venía Fortunato Herrera, el que llamaban el Platinao. Alfaro, Gutiérrez Alfaro. Ay, y no me acuerdo más. Yo me acuerdo del Platinao porque iba con los hijos y me acuerdo de los hijos dentro del avión. Me acuerdo de doña Lola, la esposa de Gutiérrez Alfaro, dando unos gritos, llorando. Por eso se me quedó en la cabeza. Había más gente, pero no te sé decir quién eran los demás que salieron con nosotros. Señora Margot, usted dice que le da risa cuando hay personas que dicen que su padre salió corriendo del país. ¿Cómo define entonces su salida, no? ¿Se escapó, huyó del país, no tuvo otra opción? ¿Cuál es la definición que le da? No, mi papá no quiso, lo que él me dijo más tarde en la vida, él no quiso matar para quedarse. A Pérez Jiménez tengo entendido que lo afectó mucho el saber que la escuela militar se había insurreccionado y pensar que él tendría que ir contra la escuela militar. Él no quería que su precio de quedarse en Venezuela fuera sangre, como decía él, de gente joven. Porque él más tarde en la vida me contó que él para quedarse hubiera tenido que fusilar por lo menos 2 o 3 de la escuela militar. Se acordó de sus tiempos de cadete y entonces resolvió no derramar sangre y marcharse. Y eso él no lo quiso hacer, porque él le dolió mucho que fueran los militares, porque él hizo que los militares en Venezuela en ese momento tuvieran un prestigio. Hay una anécdota que no sé si le he contado. Cuando mi papá estaba en la escuela militar, conocí una chica que era del country club. Y él fue a visitarla al country club. Y al ver que era militar, no lo dejaron pasar. Y entonces él cuenta que él se juró entonces que él iba a subir el estatus de los militares en Venezuela. Por eso también fue la construcción del círculo militar, para darle a los militares un estatus, que no estuvieran desprestigiados, no lo dejaran entrar por el hecho de ser militar. Cuando su padre fue derrocado, fue llevado por sectores de la población, pero también por descontentos de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Cómo convive ahora en esos conceptos, luego de que, según su visión, su padre no solamente reformó las Fuerzas Armadas, sino le dio ese estatus que hoy nos comenta? Pues mira, yo creo que la gente, la mayoría de los humanos somos así, no sabemos apreciar y creemos que si una persona ha hecho algo, cualquiera lo puede hacer. Y entonces yo creo que a cierto sector, un Rómulo Fernández, toda esa gente, que un Larrazábal, gente que verdaderamente en los militares no habían sido hombres que hubieran destacado por nada. Y evidentemente, hablando en todos los buques, en todas las instalaciones, nos encontramos con que
No había ahí campo de ninguna manera para que ellos siguieran aceptando un gobierno de esa manera. Tan sangriento como el que teníamos, ¿no? Entonces la Marina estaba totalmente divorciada de todo lo que significara gobierno dictatorial. Dijeron, bueno, si Pérez Jiménez lo ha hecho, nosotros sacamos a Pérez Jiménez y esto sigue igual. Y yo creo que ese fue el grandísimo error. Uno tiene que entender que lo que hace una persona y lo hace bien es porque está capacitado para ello. Porque puede ser un golpe de suerte, pero el golpe de suerte te dura 2, 3, 4, 5 días. Pero tú no puedes levantar una nación de la nada, hacer lo que fue Venezuela por un golpe de suerte. Así que yo creo que ese fue el error de los militares. Creí que Pérez Jiménez era una pieza que era fácilmente movible. Pero su padre era un dictador, ¿no? Lo hemos conversado, ¿no? Su padre gobernó sin duda de forma opresiva, férrea, ¿no? ¿Cómo convive usted con estos conceptos, no? Yo creo, sí, mi papá era un dictador porque cuando el poder está en manos de una sola persona, aunque haya ministros, pero el que mandaba detrás de todo eso, la consulta, era Pérez Jiménez. Pérez Jiménez decía el sí o el no de las cosas. Entonces es un dictador. Mira, yo creo, te voy a decir una cosa, la misma democracia es una dictadura. No sin tener un hombre, depende de donde estemos, un hombre fuerte. Pero ¿cómo nos acribillan? ¿Cómo nos tienen con los impuestos? Nos a multas, a impuestos y nos llevan por aquí. La democracia. ¿Y qué te permite eso? Si tú eres demócrata, tú puedes hablar mal del gobierno si quieres. Y ahí empieza y termina tu libertad. Porque tú puedes salir a la calle, como no hay seguridad, porque no hay nadie fuerte detrás, te pueden matar a ti, pueden matar a un hijo tuyo, ¿no? Pero tú eres demócrata, tú puedes hablar contra el gobierno. Y el problema de los pseudos demócratas, estos que se llaman, es que mi papá, lo he oído yo, no lo viví porque yo era un niño, lo que sí no se podía en la época de mi papá era hablar mal del gobierno. Pero la gente dormía con las puertas abiertas, tus hijos podían salir y tú estabas seguro de que regresaban. O sea, tenías libertad en todo lo demás. El gobierno, he oído yo que sí no se podía hablar contra el gobierno. Depende de lo que quieras en la vida. Si te compensa eso, pues viva la democracia. El mejor precio de materias primas maquinarias lo tienes comprando en China. Importar desde China está al alcance de tu mano. Cuentas con Giselle Bonet, venezolana establecida en China, que te conecta con las mejores fábricas, descubriendo que el secreto de una buena venta es una buena compra. Somos tus ojos en China. Pedro Estrada fue un director de la Seguridad Nacional durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Muchos lo señalan como el responsable de enviar a la cárcel a presos políticos, de perseguir y torturar a la disidencia. Para unos su nombre representa el terror, para otros una persona clave y de máxima confianza para el dictador. Yo creo que el puesto de Pedro Estrada, y lo repito, fue un amigo fiel hasta el último momento. Un amigo fiel de mi papá. Mi papá lo contrató a él para la seguridad nacional, no para llevar un convento ni ser una hermanita de la caridad. Si tú tienes ese trabajo, no vas a estar a coger a alguien y dialogar con él y decirle que por favor, la próxima vez no nos asustes, no nos trates de matar. El poder de Pedro Estrada y de Laureano Vallenilla Lanz al frente de la Seguridad Nacional y del Ministerio de Relaciones Interiores es el mayor que el de los generales que supuestamente sostienen el régimen. Mira, te pongo un ejemplo. Yo te digo, Luis, cuídame la casa, que no me entre nadie porque tengo mis hijos, estoy haciendo una cosa importante y quiero que tú protejas para dejarme a mí trabajar. Tú no me puedes venir a mí y decirme al día siguiente, Margot, he conseguido uno que te quería matar o que te quería sacar del gobierno y yo le he dicho que si lo vuelve a hacer, lo dejo sin postre. No. O sea, tú tienes que responder
con la misma fuerza que el otro estaba dispuesto a ejercer contra la persona de la cual tú estás cuidando, o contra la identidad, o contra todo. Es algo que está establecido. Quien iba contra de eso, iba a destruir eso, a destruir la obra, la función del hombre, y si podía destruir al hombre y su familia también. Entonces, si tu trabajo es proteger, tú vas a proteger contra lo que sea. Entonces, decía, Pérez Jiménez torturó. No, un momento. Torturarían otros. Pérez Jiménez estaba haciendo otras cosas. No era él que torturaba. Él dijo, cuidarme a esto. Y los otros ejercían su trabajo. Lo cuidaban. Creo que en todos los países del mundo existe eso. Lo que pasa es que sale a la luz o no sale a la luz. Yo lo que te digo, Luis, es que si conociendo por dentro las cosas, habiendo oído muchas cosas y sabiendo de verdad cómo se manejan las cosas cuando hay poder, si yo alguna vez hubiera tocado el poder, me hubiera encantado haber tenido un Pedro Estrada al lado. Ese es el concepto que yo tengo de Pedro Estrada. Y sobre el concepto de su padre, más allá de lo que la historia ha establecido, más allá de lo que se comunica, más allá de las referencias, ¿quién es el general Marcos Pérez Jiménez para Margot? ¿Cómo era su padre con usted? Conmigo, pues he aprendido muchísimo de él, muchísimo. He aprendido que uno ante la adversidad tiene que crecerse. He aprendido que no se puede nunca bajar la cabeza. He aprendido que la fuerza, todos tenemos mucha fuerza por dentro, pero hay que saberlo usar. He aprendido en que hay que tener, aunque te va a sonar raro y a quien me escucha le va a sonar raro, hay que tener muchísima empatía con la gente. Mi papá fue un hombre que nunca, y lo repetiré 1000 veces, se le olvidó de dónde venía. Mi papá era un hombre que respetaba mucho a la gente, lo que dijera. Mi papá era un hombre que si veía que a alguien lo estaban hablando mal, lo estaban humillando, te digo en la vida diaria, en sociedad, él se ponía él de primero. O sea, yo tengo un grandísimo respeto por la figura de mi padre, de Marcos Pérez Jiménez, por supuesto, pero de mi padre un grandísimo respeto y una gran enseñanza. Y le doy las gracias porque para mí, su herencia para mí ha sido la fortaleza. Yo lo admiro muchísimo. Ay, como político. Como militar llevaba lo que es los militares, lo llevaba en la sangre. Él llevaba el ser militar lo llevaba en la sangre. Es una cosa que fíjate que yo, porque nací demasiado pronto, si yo hubiera nacido más tarde en la vida, yo hubiera sido militar. Porque yo veo los desfiles militares, veo todas esas cosas y se me eriza el cuerpo. Es una cosa que yo siempre digo, pero es que soy hija de militar, lo llevo en la sangre. Estas son fotos de la celebración de los 40 años de matrimonio de mis papás. ¿Cómo a veces conviven, Margot, esos dos conceptos, ¿no? El personal con el concepto que se le ha dado a su padre a través de la historia? Y me refiero si lo ve de una forma justa, ¿no? ¿Considera que la historia, considera que los hechos han hecho justicia a la figura de su padre? No, para nada. Creo que ahora se está depurando, porque eso es lo que pasa con la historia, con los años se depura. Pero yo creo que han sido muy injustos con mis padres. Pues claro, yo soy su hija, ¿qué te voy a decir? Pero yo conozco de dentro cosas que los demás no han vivido. Yo conozco de verdad cómo sentía Pérez Jiménez. No el Pérez Jiménez que ha visto la gente, no. Yo sabía cómo era él de verdad,
como sabemos, sus hijas, su mujer sabía cómo era él. O sea, no es que yo sea un ser privilegiado, toda su familia de cerca sabía. Y yo creo que todos hemos sentido que la historia ha sido muy injusta con mi papá, pero muy, muy injusta. Porque si algo quería mi papá era el bienestar de Venezuela. Eso era lo que era su sueño, que Venezuela y los venezolanos se sintieran orgullosísimos de ser de ahí. Y este es mi libro. En su libro que pude leer, asevera que la historia, como bien lo describe, ha sido injusta. Hay muchas infamias sobre Pérez Jiménez, que hay calumnias que se han tejido y mentiras que se han repetido y se pueden convertir en verdad. ¿A qué se refiere? Mira, mi papá fue juzgado, se lo llevaron de Estados Unidos, iba a ser juzgado por crímenes, por robo, bueno, por un montón de cosas. Lo juzgaban sus enemigos, con poder. Y no pudieron probarle absolutamente nada, solo malversación de fondos, que lo condenaron a 3 años y él llevaba 5 años de prisión. Por eso lo sacaron, cuando la sentencia lo sacaron ahí mismo, pero lo sacaron de Venezuela porque no querían que se quedara en Venezuela, porque sabía que ya la gente empezaba a conocer lo que había sido Pérez Jiménez. Entonces yo siempre digo, si tan malo era, si era un asesino, si era todo lo que dice, ¿cómo sus enemigos con poder, pudiéndolo juzgar, no pudieron probar absolutamente nada? Y así se teje la historia. Por eso yo, desde pequeña, desde los 11 años, cuando a mí el mundo Pérez Jiménez, que para mí era donde yo había nacido y era lo que yo conocía, se me cayó y todos los amigos se volvieron enemigos, en un momento dado, dije, Margot, hay que abrir los ojos y hay que desplegar las antenas, porque esta vida no es lo que tú crees que es. Y he aprendido muchísimo de la vida, muchísimo. Y me doy cuenta que las falsedades, con el tiempo, se depuran. La historia se depura. Es como el río. Empieza sucio, pero cuando empieza a fluir, a rodar, se va limpiando hasta que quede el agua cristalina y quedará. A lo mejor yo no lo veo, pero mis hijos o mis nietos sí lo verán. Por eso era el interés mío de escribir el libro, más que nada para mi familia. Mira, acabo de tener un bisnieto ahora. A lo mejor mi bisnieto no me va a llegar a conocer como me conocen mis hijos o mis nietos, pero a partir de él, es para la gente que yo he escrito el libro. Mi señora, hablando sobre esos señalamientos, hay unos muy duros, hay unos muy incisivos y sobre todo leyendo sobre la biografía, sobre esos historias que se han tejido dentro de la figura de su padre. Hay uno que señala a su padre como el responsable o uno de los responsables del único magnicidio de la historia de Venezuela, además primo hermano de su madre, el presidente Carlos Delgado Chalbaud. ¿Qué nos dice sobre esta acusación, ¿no?, que ha marcado no solamente la historia del país, sino también hay una relación directa con su familia? Pues una infamia, una infamia. ¿Qué te diría yo? Mi papá quería a Delgado Chalbaud, es lo que yo he oído, ¿eh? Después, porque yo en eso veía el trato normal que había en la casa. Pero mi papá lo quería. Mi papá, quien conoció a Pérez Jiménez sabe que es incapaz de haber hecho una cosa así. Además, no ¿para conseguir qué? Para quitárselo de en medio. De otra manera se lo hubiera podido quitar del medio si hubiera querido. No tenía que llegar a lo que le hicieron a Carlos. Entonces, a mí me parece eso una de las cosas más sucias, más triste, y una de las calumnias se han dicho muchas, porque a mi papá se ha dicho de todo, menos mal lo han llamado de todo.
de las infamias más grandes que se ha dicho contra Pérez Jiménez. Margot, también hablar, y aprovechando la referencia de tenerte, sobre esa malversación de fondos que siempre ha girado en torno a la vida de Marcos Pérez Jiménez, sobre todo la historia que tejió el tema de la salida con la vaca sagrada, sobre los millones de dólares que supuestamente ustedes se llevaron y la vida de lujos que sus hijos y su esposa llevaron por todos estos años. ¿Cómo se responde, Margot? Mi papá decía una cosa que yo creo que por ahí venían los tiros, que no había que coger, que te daban. Dice, la gente no tiene que robar, a la gente en un puesto le dan. Las famosas comisiones, que hoy en día están tan penadas, pero que se ha llevado el mundo entero, yo creo que de ahí venía, porque mi papá siempre lo repetía, no hay necesidad de robar, porque siempre a uno le dan. Yo me acuerdo los regalos a mi mamá, las joyas, todas las joyas que mi mamá tenía, que eran maravillosas, todas esas joyas habían sido regalos. Sé que la famosa maleta, decían unos bonos de, no sé, de algo, que por ahí fue lo que cogieron y era lo único que tuvieron, que yo creo por ahí fue la sentencia y por ahí fue donde lo condenaron a malversación de fondos. Y Margot, ¿cómo justifican, tal vez para la sociedad, para incluso sus nietos puedan entender esa vida de lujo que llevó el general en el exilio, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros encontrar una respuesta ante esto? Vida de lujo, porque tenía dinero. Claro que tenía dinero mi papá. Y claro que vivió muy bien. Y claro que hizo lo que le dio la gana con su dinero. Y vivió, Pérez Jiménez no salió y quería comprarse algo y no se lo compraba. No, Pérez Jiménez vivió muy bien. Mis hijos y mis nietos, lo único que yo le digo, que miren a su alrededor y vean todos los que han ocupado cargos importantes en la vida, cómo viven. Y cuando yo vea a un expresidente de izquierda, de derecha o del medio pidiendo en una calle, diré, jo, mi papá fue un ladrón, un ser excepcional ante toda esta maravilla. Pero el mundo me ha enseñado que las cosas no son así. Margot, el 23 de enero Venezuela celebra la democracia, ¿ok? Se simboliza el fin de la era perejimenista, de la era de su padre, del fin de la dictadura. ¿Cuál es su opinión sobre esta celebración? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo genial. Yo creo que si los venezolanos se conforman en celebrar la muerte de la era de Pérez Jiménez y ellos ahora están mejor que nunca, chapó. A los imbéciles yo me descubro. Margot, su padre también tiene en su haber, más allá de todas estas preguntas que estamos buscando respuestas, su padre tiene en su haber grandes logros, ¿no? Alcanzó niveles altos del desarrollo económico, urbanístico, industrial y social, eso no se puede ocultar. El Bolívar mantuvo la tasa o la paridad más baja, ¿no? Frente al dólar en la historia del país. Recibió el mayor número de migrantes europeos, ¿no? Debido a las facilidades y beneficios que fueron otorgados por el Estado venezolano en ese entonces. ¿Cómo ve, cómo evalúa estas polaridades, ¿no? De un dictador, de un gobierno que de una otra manera mermó, oprimió a los opositores, pero también generó una bonanza en la Venezuela de su padre? ¿Cómo lo evalúo? Porcentaje, Luis, porcentaje. ¿A cuántos oprimió? ¿Y a cuántos benefició? Ya ahí tengo yo la respuesta. Un país que surgió, gente que vivía bien, empresas que surgieron, que florecieron, la gente tenía dinero, el que trabajaba tenía dinero. ¿Y cuántos fueron los oprimidos? El porcentaje en la vida
Yo creo que eso es lo que manda. Ya quiero hablar un poco de usted, señora Margot, para conocerlo un poco más, ¿no? Y dejar tal vez la figura de su padre para las conclusiones finales. Me es propicio preguntarle qué tiene usted de su padre, ¿no? De las 4 hijas de Marcos Pérez Jiménez, ya que la tengo al frente, ¿por qué dicen que usted es la que mayor reflejo tiene del general? No sé, Luis, será por... Bueno, eso, los que me conocen dicen que es que soy muy fuerte, dicen que digo las cosas claras. No, de verdad no te puedo decir porque es la impresión que yo doy a otras personas, pues no te lo puedo decir. ¿Será que perciben lo que siento o como soy, o gente que me ha visto reaccionar en momentos duros, difíciles, como he reaccionado? Y me comparan con mi papá, pues algo de eso, no sé. ¿Y en esas conversaciones con su padre encontró puntos de encuentro en esas vivencias y sobre todo reflexiones entre ustedes? ¿Encontraron algunos puntos similares entre ustedes? Sí, sí, claro. Hombre, siendo yo mujer, el hombre, siendo él mucho mayor que yo, todo. Fíjate, he venido a entenderlo en muchas cosas que no lo entendía hoy en día. Hoy en día, después de 21 años de su muerte o 22 años de su muerte, lo tengo cada vez más presente y cada vez lo entiendo más. Digo, mi papá hacía esto, que yo decía, pero ¿cómo se le ocurre? O cualquier cosa, ¿no? Y hoy en día lo entiendo. O sea, me sigue enseñando hasta después de muerto. Sobre esas conversaciones con su padre, ¿hay alguna en especial sobre alguna revelación importante o una conversación íntimamente que pueda compartir con nosotros? La que más me marcó fue, yo creo que le he contado ya, fue cuando yo le pregunté que por qué había dejado Venezuela, porque lo veía que como sufría tanto por Venezuela, pero no por volver, porque él muchas veces lo decía, si a mi salida Venezuela hubiera seguido subiendo como yo quería que subiera en todos los sentidos, yo me hubiera sentido orgulloso de ser venezolano, aunque a mí no me quisieran, aunque me hubieran echado como me echaron, pero el país no sufrió. Pero lo que veo, por eso decía él el 23 de enero, ¿quién cayó? ¿Pérez Jiménez o Venezuela? Entonces, yo por eso le pregunté un día de Navidad, le dije, pero papá, ¿por qué se fue? Y fue cuando me dijo, por no haber fusilado a chicos de la escuela militar. Y yo le dije, porque sinceramente lo que creo es, hay veces la vida de unos pocos compensa por la vida de muchos. Ahí tenemos Hiroshima, Nagasaki. Sí, mataron un montón de gente, pero salvaron un montón de gente. Y te vuelvo a decir lo que te dije antes, porcentajes. Señora Margot, ¿usted volvió a Venezuela? Sí, he vuelto. ¿Después de esa salida? Sí, he vuelto varias veces. Bueno, mi hijo nació allá, estando mi papá en la cárcel, cuando el terremoto. Yo estaba en Caracas cuando el terremoto. ¿Y por qué terminó estando o viviendo o residenciándose en Madrid? Que después de volver, ¿por qué tomó la decisión nuevamente de llegar a Venezuela? Bueno, yo fui a Venezuela, estaba casada con mi primer marido. Después a mi padre fue cuando lo sacaron de la cárcel y se vino a España, y nosotros nos vinimos a España también. Después yo me divorcié y me fui a vivir a Suiza. Yo estuve viviendo en Suiza. Y después de Suiza estuve viviendo en París. Y terminé en España porque me casé con un español. Dicen también que, o pude leer en su libro, ¿no?, que usted tiene un miedo muy antiguo, ¿no? Y es la sensación de inseguridad que experimentó cuando dejó Venezuela. Esa sensación de miedo de una niña con ese ambiente tan turbio, tan violento y tan confuso, ¿se supera? ¿Margot pudo superarlo? ¿O todavía tiene esa sensación de inseguridad? Se supera, pero no del todo, Luis. Yo por lo menos no del todo. Siempre queda un algo ahí, que se te puede... Tienes la sensación
que tu mundo se puede quebrar en cualquier momento. Esa es la sensación por lo menos que yo vivo. No puedo decir estoy limpia de eso. No, porque para mí fue un gran shock el se te quiebra tu mundo. O sea, yo no conocía otro mundo que el que había vivido desde niña. Y entonces, claro, no entendía. Me ha enseñado mucho en la vida, porque me ha enseñado a no tener confianza, sino verdaderamente a la gente que se lo merece. Me ha enseñado en ver más allá de lo que es una persona. Yo tengo que ver a las personas transparente, cristalina. Por eso me dedico también a la sanación, a la energía, a todo eso que me dedico ahora. Si yo veo algo turbio en una persona, ya a mí me hace sentir mal. Le desestabiliza. Me desestabiliza, sí. Señora Margot, ¿qué conserva de Venezuela? ¿Qué cosas pudo llevarse? Y podemos tomarlo desde el punto de vista afectivo o también material, ¿no? ¿Qué se trajo de Venezuela? ¿Qué hay en su casa de Venezuela? Nada, nada. No fue, porque nosotros salimos y nos saquearon, que también me parece una barbaridad. Yo hay cosas que no entiendo, quizás porque he vivido un mundo con muchas culturas muy diferentes y todo. El animalismo, o sea, entrar y saquear, es que me lo dice y me parece que es una cosa como tan primitiva. No por nada, porque se llevan todo lo tuyo. Yo me acuerdo una de las veces que estuve en Caracas, que me dijeron, ¿no has visto la casa de Simón Bolívar? Y dije yo, no la he visto. Y fuimos a verla. Y en una de las estancias había un cuadro del Libertador con bigote. Y era un cuadro que tenía mi papá en la casa. Él tenía un sitio donde tenía sus uniformes, tenía las armas, tenía las condecoraciones, y donde el mayordomo que existía, Manuel, que era el que le preparaba los uniformes cuando eran las recepciones, en esa estancia estaba el cuadro ese, de Simón Bolívar con bigote. Y entonces me acuerdo que llegué ahí y dije, ese cuadro, y entonces me dijo la chica, la guía, ese lo ha donado don fulano de tal. Y yo pensé, pues, don fulano de tal lo cogió del saqueo, porque ese cuadro era nuestro. A mí ha venido gente a decirme, me acuerdo, un amigo de mi papá que vino y me dijo, ay, hay un pobre viejito que te quiere devolver unas cosas que cogió de la casa del paraíso, y entonces él solo te cobra poco dinero para devolver. Y le contesté yo, dígale al viejito que es un ladrón, porque eso se lo han robado en nuestra casa. Y además pretende que yo le pague para que me devuelva lo mío. O sea, ese tipo de cosas yo le he vivido. Y sé lo miserable también que puede ser el ser humano. Margot, hablar de la figura de su madre. Ayer lo analizábamos y yo pude percibir que su madre también le tocó un momento o una vida muy compleja, ¿no? Primero la salida, el resguardo de ustedes, el velar por la integridad de su esposo, el tener las dudas si estaba vivo en diversas circunstancias, ¿no? El mudarse constantemente de locación, ¿no? Eso pudo haber afectado en la salud emocional y mental de su madre. ¿Cómo lo describe luego de sus memorias, luego de este libro y sobre todo las vivencias que ambas, ustedes como hijas y su madre pasaron? Yo creo que para mi madre le tocó primero una época muy dura, porque ella fue criada en otro mundo, no el mundo de hoy en día. El mundo de hoy en día te hace más duro. Pero mi mamá fue una niña pues, de los años 30, 20, 30, mi mamá nació en el 21. Entonces, muy consentida por mi abuelo, porque mi abuela y mi abuelo habían perdido una hija, que era la mayor, que se llamaba Margot, que murió lo que creemos hoy en día que sería un cáncer. Y mi mamá pues era la pequeña. Y mi mamá estuvo muy consentida por mi abuelo.
vivió una vida totalmente diferente a la que he vivido yo, por ejemplo, y le tocaron cosas muy duras, de lo cual creo que ella no estaba preparada para eso. Entonces, le ha tenido que ser doblemente difícil que si me hubiera tocado a mí, por ejemplo. Así que yo creo que eso también a ella le costó mucho, le costó mucho. Y yo te digo, mi papá, con todo, porque mi papá fue un hombre infiel, pero no desleal, porque mi papá quería a mi mamá muchísimo y la protegió siempre y la quiso hasta el último momento. Él tenía eso como defecto, como el que le gusta comer. Pues le gusta comer, pues come. Y yo creo que era como él veía eso, pero jamás, en ninguna circunstancia, ni por ningún motivo le faltó el respeto a mi mamá. Además, él tenía los líos con gente que no tenía nada que ver con uno. O sea, no era que si amigas de mi madre, que nada de eso. Él buscaba sus cosas fuera de todo entorno que tocara a mi madre. Aquí, esta me parece muy tierna. Es mi papá, mi mamá dándole de comer a mi papá cuando cortaron la tarta. Margot, leí también que ustedes como hijas decidieron unir sus apellidos, Pérez Jiménez, para evitar justamente, tomando el tema de la infidelidad de tu padre o las infidelidades de tu padre, que otras personas pudieran abusar de ese recurso, ¿no?, del Pérez Jiménez, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso? Sí. Y sobre todo si han podido reconocer algunas otras parientes, algunos otros hermanos fuera del matrimonio. Yo fuera del matrimonio sí he reconocido a una persona que para mí ha sido excelente su comportamiento conmigo, que es Mónica, la hija de Marita Loren, la que Marita Loren fue amante de Fidel Castro. Y Mónica me pidió, porque mi hija Flor la conoció en un viaje que hizo Flor a California y conoció a Mónica. Y cuando vino me dijo, mamá, Mónica es más hermana tuya que las otras. Se parece muchísimo a ti y su forma de ser. Y entonces Mónica me pidió que me hiciera el ADN, porque ella quería saber cómo, si mi papá era verdaderamente su padre, porque ella no estaba segura. Entonces yo le dije que sí. Pues la gente que me conoce a mí, todo el mundo me dijo que cómo se me ocurría hacer eso. Y yo, menos Flor, Flor sí estaba conmigo. Yo le dije que yo actuaba con Mónica como me hubiera gustado que hubieran actuado conmigo si yo hubiera estado en ese caso. Y nos hicimos el ADN y salió 99,99. O sea que es... Y nunca Mónica ha reclamado absolutamente nada. Siempre me llama, me escribe, Margot, si necesitas algo, si quieres algo, ahora con lo del libro me llamó a felicitarme. Todo ha sido un ser excelente. Esa es la única persona que... Después hay muchos cuentos de mi papá. Si oyes los cuentos, mi papá tuvo por lo menos 50 hijos más, yo qué sé. Pero de la que sí te digo que es hija de mi papá es Mónica. Y lo de Pérez Jiménez, cuando llegaron a Estados Unidos, como empezaron a salir muchos hijos por todos lados, entonces mis papás, los dos, decidieron unir el Pérez Jiménez y hacerle un solo apellido para nosotras cuatro. O sea, hablando ustedes cuatro. Sí, que el Pérez Jiménez nuestro es uno. Nosotros somos Pérez Jiménez Chalbó. No somos Pérez Jiménez, sino Pérez-Jiménez. Margot, aprovechando hablando sobre tus hermanas, ¿no? Flor Ángel, María Sol y Flor de María, ¿no? Pude también, y has revelado en el libro que no hay ningún tipo de acercamiento entre ustedes, ¿no? No. Que los últimos años han sido complejos y sobre todo se agudizó luego de la muerte de tu padre y la enfermedad que también vivió tu madre. ¿Cómo es la situación actual, ¿no? Y a qué se debe tanto distanciamiento entre ustedes? Bueno, mira, yo creo que el distanciamiento, éramos muy diferentes, o somos muy diferentes. Lo que pasa es que mi padre era la columna que existía en esa casa, lo que unía todo.
Mi padre era el ser principal de todo, de todo. Entonces, mientras mi padre estuvo vivo, no hubo ningún problema. Al desaparecer mi padre, ellas se unieron, las tres, María Sol, Flor Ángel y Flor de María, con mi madre, en contra mío. Y mi madre también, como era en el fondo una mujer débil, se puso con ellas y a mí me sacó de todo, me desheredó. Pero desheredada, con papeles. Y no quiso saber nada de mí. Hasta pasado 12 años, que a los 12 años mis hermanas, María Sol y Flor de María, trataron de meterla en un asilo. Entonces ella le dijo a Flor Ángel que me llamara y yo fui a hablar con ella. Y entonces ella me dijo, en el momento que fui a hablar con ella, que ella quería que yo la defendiera, porque yo era la única que tenía la misma fuerza de mi padre y podía defenderla contra las otras. Lo que pasa es que esto fue en diciembre del 2012. Se empezaron a hacer los trámites, la llevaron a juicio el 8 de diciembre del 2012 y mi mamá murió el 7 de enero del 2013. Ahí hemos quedado. Yo no tengo nada que ver con ellas y no, o sea, para mí es una cosa que está muerta, está ahí, pero está muerta y espero no tener nunca nada más que ver con ellas. Ha sido cosas de la vida, que naces en un sitio, te tocan compañeros, que en la vida después te das cuenta que ni son compañeros ni nada y por eso prefiero ni hablar de ellas, porque su minuto de gloria que se lo busquen por otro lado. Entonces, general, muchísimas gracias por permitir a la Silla Caliente que entre a su casa. Complacido en tenerlo por aquí. Sobre los últimos años del general, ¿qué nos puede comentar, no? Su padre vivió hasta más allá de los 80, ¿no? 87. 87, ¿no? ¿Cómo fueron esos últimos meses, esos últimos días, conversaciones, situaciones? ¿Qué nos puede No, revelar? mi papá, desgraciadamente, 2 años antes, le vino un infarto cerebral que le afectó la broca. La primera de ellas porque no estoy en condiciones, repito, en condiciones físicas de asumir esa responsabilidad. Cuando te afecta la broca, tú no puedes hablar y tú no puedes relacionar, o sea, tú no sabes que un vaso es para beber y que un boli es para escribir, ni nada de eso. Así que fueron 2 años que yo pedía todos los días que se muriera, porque él estaba desesperado, porque él en momentos, yo creo que tenía momentos de lucidez que se daba cuenta lo disminuido que estaba. Y muchas veces en la casa de ellos había el salón de máquinas y él tenía un marcapaso que le habían puesto hacía años y sabía que no podía ir al salón de máquinas porque le podía afectar el marcapaso y lo podía matar. Entonces se escapó varias veces y lo encontraron tratando de entrar en el salón de máquinas. O sea que él se daba cuenta que él estaba mal. Entonces yo decía, un hombre que ha sido como ha sido mi papá, verlo así disminuido, que no pueda ni hablar, que no se pueda ni comunicar, que trate, me daba muchísimo dolor. Así que yo pedía todas las noches que se muriera. Margot, sobre Venezuela y sus conversaciones, ¿tiene alguna anécdota especial sobre los últimos deseos de su padre del país, sobre cómo veía Venezuela, sobre este periodo de 23 años que ya cumple el país en la actualidad, del chavismo, cómo su padre interpretaba este proceso y si pudo verle y si le comunicó en algún momento sus deseos o sus ideas? No, yo creo que desde que salió él vio y lo decía, Venezuela va de mal en peor, desde que él salió de Venezuela. Y le dolía a Venezuela, porque te digo, es que es increíble, mi papá quería mucho ese país y le daba mucho dolor que Venezuela estuviera perdiendo cada vez más con todo lo rico que decía él que es Venezuela. Venezuela tiene de todo, Venezuela no le hace falta de nada. Así que
que era dolor hacia el país, lo que él sentía. Y eso era verdad. ¿Y usted, Margot, tiene algún sentimiento con el país? ¿Cómo ve el país usted? Mira, yo tengo sentimientos encontrados con Venezuela. Me da mucho dolor que esté como está, pero yo creo que es un reflejo de lo que sentía mi padre. Entonces me da mucho dolor y a la vez me da muchísima rabia que hayan permitido que se haya llegado a donde se ha llegado. Entonces es un que digo, os lo merecéis, pero en el fondo digo, pues no lo merecéis, porque nadie se merece esto. Es como te diré yo, como yo vi lo que sufrió mi papá por ese país, entonces es como interno una revancha diciendo, pues mira, ahí tenéis el país que merecéis. Pero después en el fondo digo, pues no lo merecéis porque mi papá lo quiso tanto y le hubiera dolido tantísimo ver dónde está llegando Venezuela, que aunque sea por él, lo que yo te dije la última vez que hablamos, si yo hubiera sido hombre o mujer y más joven de lo que soy ahora, yo a lo mejor no estaba aquí, sino estaba allá, tratando de ver cómo arreglaba eso. Ya para cerrar, Margot, ¿cuál es el adjetivo más objetivo sobre su padre? ¿Cómo le gustaría que su padre pudiera calificarse luego de esta conversación y luego de usted conocer también parte de la historia? Es que un adjetivo solo no te puedo decir. Yo de mi padre resaltaría el amor por su país. Eso es lo que yo resaltaría más. O sea, no hay nada en Pérez Jiménez, hombre, el amor por su familia y eso, pero olvidémonos de la familia. No hay nada en Pérez Jiménez que lo describa mejor, ni con más sentimiento, ni con más verdad del amor tan grande que tuvo por Venezuela. Y los venezolanos, por lo difícil que pueda sonar eso, por Venezuela y los venezolanos. Y este espacio llega a ustedes gracias a Pinchili, somos tus ojos en China. Flaquito de San Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. KFC, siempre original. Quo Vadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.